9 de la noche, 1 minuto. Atención, esta es información de último momento y tiene que ver sobre espionaje ilegal, sobre el operativo de Cristina, de impunidad y de venganza. ¿Por qué no? Esta es una información de las últimas horas y a vos te va a interesar. Porque a todos los que nos gustan las historias de espías, nos interesa. A vos porque venís siguiendo paso a paso el plan de impunidad y venganza que viene desplegando la vicepresidenta y que nosotros te estamos mostrando. Que viene desplegando incluso desde antes de asumir. Y a vos también. Porque seguramente te habrá sorprendido cuando leíste, como yo, la semana pasada, que la nueva interventora de la AFI, Cristina Camaño, había denunciado a sus antecesores, Gustavo Arriba y Silvina Macralani, o Silvia Macralani, y también al expresidente Macri por violación de la ley de inteligencia, al pinchar, según ella, presuntamente, mails de decenas de personas entre las que me encuentro. ¿Cuántas son al final? ¿80 y pico? ¿50 y pico? Está la Biblia del Calefón ahí. Hay de todo. Ayer en la cornisa te comenté que estoy de acuerdo con que esta denuncia penal se investigue a fondo. Y también te expliqué por qué la denuncia me parecía tan rara. Voy a hacer un rápido reconto. Mientras tanto, saludo a Federico Andajasi. Federico, buenas noches. ¿Cómo te va, Luis? La palabra infectadura, ¿eh? Ahora después la conversamos. Qué ruido que hizo. Martín Tetaz, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. ¿Vos decís que todos somos jugadores de Capital? Todos somos jugadores de Capital. ¿Vos sí, también? Sí, sí, todos. Yo también, vos también. Y la gente que nos está escuchando también es jugadora serial en Argentina. Bueno, esperemos que espere a que le expliques de qué se trata. Ya está llegando Guadalupe Vázquez. Ayer una información, una denuncia que hizo Jorge Lanata en su programa, tiene que ver con lo que nosotros denunciamos junto con Guadalupe Vázquez hace tiempo y ahora vamos a ampliar. Pero enseguida te voy a contar en detalle sobre la presentación que hice tanto ante el fiscal como ante el juez hoy mismo. Una presentación que hicimos nosotros. La hicimos a través de nuestros abogados, con un pedido muy claro. Pero primero te quiero recordar rápidamente por qué la denuncia de Camaño, convalidada por el presidente, me sonó tan rara, tan rara. Primero, y yo te pido que me prestes atención porque los que venimos siguiendo la información, incluso los que investigan cuestiones que tienen que ver con el servicio de espionaje, que yo, Claudio Saboya, Tato Yan, coinciden en esto. Me llamó la atención la mezcla de nombres y apellidos. Después póngalo por ahí atrás. La Biblia del Calefón. Cuando se mezclan tantos nombres y apellidos en una lista, eso es la típica maniobra de confusión y distracción de los servicios de inteligencia, pero los berretas, ¿eh? Ya en el mundo no. Ya en el mundo eso no sirve más. Pero como acá son berretas, te mezclan. ¿Qué sé yo? Está, no sé, Laura Alonso, a ver, Negri, pero también Tailade, wow. Lejos, lejos, por favor. No sé, Castañeto. Me llamó la atención que hayan encontrado la supuesta lista de espiados 6 meses después de haberse instalado en la AFI. 6 meses después. Me llamó la atención que se haya extraído de la AFI, como dice la denuncia, un disco rígido, insisto, que según la propia denuncia, había sido parcialmente borrado. ¿Cómo saben que fue parcialmente borrado? ¿Cómo lo extrajeron? Disco rígido. Me meto en la computadora de Martín Tetaz y le saco el disco rígido. Pero le puedo agregar la información que quiero en el camino, ¿no? Si no tengo una trazabilidad clara. Me llamó la atención que Cristina Camaño, con su experiencia previa como fiscal, haya autorizado a personal de inteligencia a manipular un disco rígido y extraer de ahí la denuncia penal, porque eso es manipulación. Me llamó la atención porque se supone que Camaño tendría que saber de antemano que un material así no sirve para probar ningún delito. A ver si me explico. Debería, antes de haber
presentado la denuncia, debería haber tenido una cierta idea sobre su trazabilidad. Porque de otra manera, eso que presenta puede resultar falso o apócrifo. Es más, si la prueba estuviera contaminada, el problema en el futuro lo podría tener ella. Yo te dije que nos íbamos a presentar como querellantes en la causa. Nos presentamos como querellantes. Nosotros no anunciamos cosas, las hacemos. O si las anunciamos, las cumplimos. Ya advertimos en esa primera presentación que la prueba podría estar contaminada. Y ahora, hoy mismo, presentamos a través de nuestros abogados un pedido muy claro, con el único objeto de anticipar y advertir la existencia de un operativo venganza, complementario del operativo impunidad que Cristina viene impulsando prácticamente desde que asumió. Ayer lo expliqué en parte. Pero el operativo venganza, acá en esto, consistiría en obtener y publicar correos de dirigentes o personas a las que Cristina considera sus enemigas o que le hicieron daño. ¿Me seguís? En mi caso, no debo ser el único, vendría a ser una venganza personal por la publicación de sus estrambóticos diálogos con Oscar Parrilli. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo consumaría esa venganza? Con la complicidad de algunos de las decenas de querellantes que responden ciegamente a ella y que ya han protagonizado otras operaciones sucias, repito, sucias, o denuncias inconsistentes. Te doy un ejemplo, Rodolfo Teljade. Una máquina de hacer denuncias que después no se podían comprobar. Una máquina de hacerle perder el tiempo a Comodoro Pi y a todo el sistema de justicia. ¿No sería complejo impulsar en este contexto otra operación sucia, con el estilo de siempre? Porque como querellantes, todos los que están en esa famosa lista, ponémela ahí, ahí cuando, así se ven los nombres, por favor. Eventualmente, tendrían acceso a los correos. Y no solo los correos de ellos mismos, los correos de todos. Y eventualmente los publicarían. Y el hecho de que seamos tantos los querellantes diluiría la responsabilidad del difusor que habría cometido el delito. De nuevo, ¿es mucho lío? ¿Se entiende? No, perfectamente. ¿Se entiende, Martín? Sí, señor. Bueno. Antes de comentar nuestra presentación, aclaro por enésima vez, por si todavía queda un distraído o una distraída, por enésima vez, porque después en algunos portales le cambian la palabrita. En vez de legal, ponen ilegal. Aclaro por enésima vez, si alguien está distraído que lo escuche ahora, incluida la vicepresidenta, o que se lo digan, por favor. A ver, hagan el trámite, díganle que estamos acá, a ver si tiene ganas de vernos, o le pasan enseguida la información. Las escuchas entre Parrilli y Cristina fueron ordenadas por un juez federal. Una vez más, no fueron producto de ninguna maniobra de espionaje ilegal, fueron legales. Legales. ¿Se entiende? Legales, no ilegales, legales. Sin embargo, si estos mails existen, suponiendo que existan, y si se difunden el contenido de esos mails, los responsables de hacerlo deberán enfrentarse a graves consecuencias. Mis abogados y yo hoy mismo nos encargamos de eso. Lo que hicimos hoy, con la nueva presentación que le enviamos al fiscal Jorge Dilelo y el juez Marcelo Martínez Di Giorgi es, escucha bien, pedirles que resguarden nuestros mails para evitar su divulgación o entregarla a toda persona ajena a nuestros abogados o a mí. 2. Pedirles que autoricen solo a los letrados, a mis letrados, acceder a los correos privados nuestros que hayan sido acompañados como prueba. ¿Se entiende, no? Hasta ahora. Perfecto. Sigo. Advertir que en esos mails podrían haber eventualmente cuestiones privadas o cuentas bancarias cuya divulgación o alteración o manipulación podrían ocasionarnos un perjuicio mayor. Me paro acá, porque van a decir, tenés la cola sucia. No. ¿Vos usás mail, Martín? Claro. ¿Usaste mail? Por supuesto. ¿Vos usás mail? Sí, en alguno de esos mails, ¿enviaste tu número de cuenta a alguien?
Sí, para que me depositen dinero de una factura, por Sí. ejemplo. ¿Vos también? Sí, CBU. ¿Y CBU también? ¿Vos también? Por supuesto, y información confidencial. Confidencial. ¿Consultaste a tus fuentes? Sí. ¿Vos? Claro, por supuesto. Todo el tiempo. No se pueden publicar, entonces. Les aviso a los que estén pensando en una maniobra sucia. Les estoy advirtiendo al fiscal y al juez, no poniendo condiciones, advirtiendo que también, por mi profesión, podría haber conversaciones con fuentes periodísticas y esas conversaciones están protegidas por la garantía constitucional del secreto de la fuente. Es decir, su divulgación también afectaría nuestro trabajo profesional. Es muy fácil de entender lo que acabamos de hacer. Le acabamos de decir al fiscal Dilelo y al juez Martínez de Giorgi que disponga de manera urgente las medidas para proteger la prueba incorporada y para que ninguna persona ajena a nuestro equipo de abogados pueda acceder a esos correos electrónicos, en el caso de que existan. Yo no voy a hacer hincapié en la información que publicaron todos los portales, incluidos La Nación, hace más o menos 15 o 20 horas, y que afirman que el hijo de Cristina Camaño trabaja con el fiscal Jorge Dilelo. Voy a detenerme acá. Yo no creo que eso implique de entrada ningún delito. Ningún delito. Ningún tráfico o conflicto de información. Lo deberán decir los involucrados en la causa, el fiscal, el juez. Yo no voy a recusar a nadie porque siento que todavía me puedo defender. En el caso de que el ataque sea, entre otros, no digo que pueda ser el único, contra mi persona. Por otra parte, si el objetivo de pincharlo en los mails a nosotros es enterarse, por ejemplo, o confirmar si es verdad que yo tengo pensado escribir o editar un par de libros que les preocupa mucho a determinadas personas, no necesitan espiarme para eso, se lo digo inmediatamente. En efecto, tengo pensado publicar como autor, cuando el tiempo me deje, 2 libros que ya están bastante avanzados y que tengo entre mis informaciones y en mi cabeza. Y como editor planeo otros 2 libros que tarde o temprano, después del COVID, seguramente después de que pase esto, se van a publicar. Por una razón muy importante en el caso de estos 2 libros que yo voy a publicar como editor. Porque sus autores la pasaron muy mal. Fueron perseguidos, muy perseguidos. Y de alguna manera, esos libros, esos escritos, van a servir para reivindicarlos. Así que si quieren saber si esto va a suceder o tienen dudas, se los estoy diciendo ahora mismo. No necesitan pincharme ningún mail. Vamos. Vamos, chicos. No está el Santander. Bueno, no importa. Vamos, mala mía entonces. Guadalupe, buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿Cómo estás? Ayer en el programa de Jorge Lanata se presentó una denuncia contra el Malbrán y contra una empresa que se llama Tecnolab. Nosotros hace algunos días, Guadalupe Vázquez, hicimos, yo creo que tenía que ver con lo mismo, ¿no? Sí, la compra sospechosa de reactivos, la primera gran compra que fue por 50.000 reactivos. Lo venimos comentando desde abril, las irregularidades en torno a esta empresa Tecnolab. ¿Se acuerdan cuando mostramos el video de la rana fluorescente? Sí. Bueno, esa... era el famoso... Perdón, Guadalupe, Sí. Tenemos tanta información, tanta información por día que a veces se me pierde. Era el tema de la rana fluorescente. Claro, porque es una empresa que pertenece a un investigador del CONICET. O sea que ya de movida ya era todo extraño en torno a Tecnolab. También habíamos contado que Ginés había mentido en torno a la compra de los reactivos, que él en notas periodísticas de febrero había dicho que en enero ya había comprado reactivos, cosa que mostramos que era mentira, que la compra la hizo recién el 21 de marzo, o sea, un día después de la cuarentena y un día después de que pusieran el DNU de emergencia que le permitía hacer la compra directa y no tener que hacer licitación. Ahí tenemos la placa de Tecnolab que comentábamos, esto fue por principios de abril, que era proveedora del CONICET, del Ministerio de Salud, de otras reparticiones del Estado, que vende insumos de laboratorio por cientos de millones de pesos al año.
Con el actual gobierno, 4 meses lleva vendidos al Estado más de 188 millones de pesos y la primera operación la hizo solo 10 días después de que asumieran las nuevas autoridades por contratación directa. Después, cuando se instauró este estado de emergencia sanitaria que le permitía hacer las compras directas de los reactivos, recién ahí fue cuando el Ministerio de Salud hizo esta compra de 50.000 reactivos que no eran todos de coronavirus, no especificaba cuáles de ellos eran de coronavirus porque había reactivos de influenza y de otras enfermedades. ¿Entonces? Pero sí era llamativo que hubieran esperado a que se permitiera la contratación directa para hacer la compra de los reactivos cuando ya se había decretado la pandemia. Hacía más de una semana la Organización Mundial de la Salud lo había decretado obviamente a nivel mundial. Después habíamos detectado otra compra que nos había llamado la atención. ¿De la misma empresa, Tecnolab? Tecnolab, una adjudicación en donde había 4 ofertas, una por de otras empresas, ¿no? Una por 78.000 pesos, una de 88.000, una de 129.000 y Tecnolab había ofertado 244.000, o sea, muchísimo más caro que el resto y se lo habían adjudicado a Tecnolab. Esa operación la analizamos con Silvina Martínez, estuvimos analizando porque había como una adenda en donde aclaraban que se le habían adjudicado a Tecnolab, a pesar de haber sido el más caro, porque querían una marca específica de reactivos. Como es un tema tan técnico, esto era difícil, digamos, de probar. Lo que sí ocurre muchas veces es que se pide una marca específica porque se sabe que hay un solo proveedor en Argentina de esa marca y de esa forma se está orientando la contratación, muchas veces por un fin legítimo, pero muchas veces no. Bueno, lo que denunció ayer en su programa La Nata fue precisamente eso, si yo no tengo... Claro, esa operación que había ya aparecido en Infobae cuando todavía no había aparecido en el portal Comprar, o sea que ya se sabía que se la iban a adjudicar a Tecnolab antes de que apareciera, digamos, hecha la operación. Y eso fue lo que mostró Jorge La Nata en el programa de ayer. Digo, a nosotros no nos molesta que estos programas muestren o sigan nuestras investigaciones, nosotros no competimos por la denuncia, nos parece muy bien que se muestre todo y cuanto más se vea mejor. Así que felicitaciones al programa de Jorge, nosotros también hacemos lo nuestro, no vamos por la competencia, vamos por lo que importa de verdad, que es iluminar las zonas oscuras donde otros no quieren que iluminemos. A propósito de esto, vamos a estar hablando con Luis Juez, enseguida ya nos conectamos con él, ya nos vamos a conectar con Cristian Ritondo, por diferentes motivos, pero en algún momento se van a tocar. Enseguida vamos a hablar con Martín Tetaz sobre el tema de una discusión fuerte que hubo sobre la deuda y sobre si todos somos fugadores de capitales. Yo tengo un lindo cuentito para hacerte sobre fuga de capitales. Mira vos. Pero mucha polémica hubo y Federico Andajá está de alguna manera dentro de la polémica porque sos uno de los más de 300 intelectuales que defendiste el término infectadura. Mucho ruido hay con eso, ¿eh? Te quiero escuchar, Federico. Bueno, Luis, efectivamente, 300 intelectuales, ahí tenías escritores, juristas, periodistas, firmamos un documento que incluye efectivamente la palabra infectadura, pero hay 999 palabras más. Yo te hago una pregunta, porque cuando esos documentos empiezan a circular, sí. Yo primero como periodista, aclaro antes para que me manden cualquier documento, yo no firmo documentos porque me parece que desde mi rol de puro de periodista hay ruido siempre con eso, ¿no? Porque después sí tengo que criticar. En segundo lugar, ¿sabés cómo lo leo 20 veces? Porque una palabra te puede llegar a complicar la vida. Pero la palabra infectadura estaba. Sí, la palabra infectadura está y la suscribo. ¿La suscribís? Sí, absolutamente, pero además firmé el documento desde mi lugar de escritor, como tantísimos otros muy bien, escritores. desde el lugar que uno le parezca. Sandra Pita, científica, estaba Santiago Kovadlov, un gran amigo y escritor, Luis Brandoni, Beto Brandoni, Juan José Sebrelli, estaba Daniel Sapsay y nuestra compañera Silvina Martínez también firmó el documento. Ahora bien, yo creo que lo que molestó no fue esa palabra, sino que se agarraron de esa palabra. Lo que molestó fueron las otras 999 palabras. Es un documento que señala con muchísima fuerza todos los avances que se están produciendo en relación con las libertades civiles y los derechos constitucionales básicos. De eso habla el documento. Después han llegado a agregar frases en el documento que jamás estaban, que nunca decían que, no sé, que apoyamos la política de Bolsonaro, de ninguna manera, o de Trump en Estados Unidos.
falso, completamente falso. Me consta, además, porque conozco a muchos de los firmantes, que acatan la cuarentena a rajatabla y estamos a favor del aislamiento. A ver, estamos a favor del aislamiento. Pensamos que se puede hacer de otra manera, como se está haciendo, además, en gran parte del país. Entonces, es muy curioso, porque el presidente aparece abrazándose sin barbijo, sin tapaboca, digamos, en una medida ilegal, diría yo, y el resto no puede siquiera hablar. No podemos hablar. De esto precisamente habla el documento. ¿Sabes lo que molesta de este documento? Que se señala que en la provincia de San Luis, bajo este gobierno, hay 2 muertos. Una mujer que se presuma que pudo haber sido violada y el juez dijo, si quieren hacer el peritaje y quieren hacer hisopados vaginales, páguenlo ustedes, le dijo a la familia. Donde un menor aparece suicidado con una remera. Es muy extraño. Y en la provincia de San Luis. En la provincia de no en la provincia de Tucumán, que es otra cosa. En la provincia de Tucumán es un caso gravísimo, porque además de que mataron a una persona en nombre del cuidado de la cuarentena, no solamente la mataron de un tiro, se murió en la comisaría, sino que la metieron el cadáver dentro de una bolsa y lo quisieron hacer desaparecer tirándolo por un barranco en la vecina provincia de Catamarca. Es grave, quiero decir, con el caso Maldonado, que lamentamos muchísimo la muerte de Santiago Maldonado, pero tenemos que decir que no fue la gendarmería, no hubo desaparición forzada, no hubo torturas, no hubo asesinato. Se ahogó en un río y es un caso lamentable. Por ese motivo quisieron hacer caer un gobierno, una ministra de Seguridad. Ahora, hay un desaparecido, se intentó desaparecer una persona y el presidente que estuvo en Tucumán no dijo una sola palabra sobre un caso gravísimo. Eso es lo que molesta, eso es lo que molestó. Todos los avances sobre las libertades constitucionales básicas que están sucediendo, y cuidado, porque esto está pasando en muchos países. Es un documento, además, que está en consonancia con documentos que se firmaron en distintos países. En Hungría se acaba de avanzar sobre la democracia directamente, y en muchísimos otros países. Yo te confieso que leí el documento casi completo, ¿no? Sí. Y me pareció que tenía bastante sentido común. Ahora, obviamente, si vos tomás aisladamente la palabra infectadura, hace ruido porque estás planteando que la política sanitaria del gobierno es casi como una dictadura. Lo que se plantea en ese documento es que los médicos infectólogos... lejos de defender este gobierno, ¿eh? No, ni en su política sanitaria, ni... Lo que se plantea concretamente es que un grupo de médicos infectólogos está ejerciendo de hecho un poder que nadie le confirió, porque la ciudadanía no votó un grupo de infectólogos, nadie votó al doctor Khan para que gobierne sobre la economía. Entonces me parece que están parcializando la complejidad del ser humano, que es un ser, por supuesto, físico que padece la enfermedad, pero también el sufrimiento psíquico, también el sufrimiento económico, de modo que me parece que, no sé, no tenemos ministro de Economía, tenemos un ministro que está abocado completamente a la deuda, vos esto, Martín, lo sabés, y no tenemos, entonces, pareciera ser que de la economía también se están haciendo cargo los infectólogos. A eso nos referimos cuando decimos infectadura. Gracias, Federico. Ya vamos a hablar de eso que planteaste hoy y que salió en la tapa de La Nación. Pero Hugo Machiavelli tiene información de último momento y que tiene que ver con la reunión que yo creo que todavía se está llevando a cabo en la Casa Rosada entre representantes de la provincia, de la ciudad y de la nación para decidir o no una nueva fase de la cuarentena. Hugo Machiavelli, buenas noches. Hola Luis, buenas noches. Bueno, la reunión ya terminó. Te digo que hay discrepancias, sobre todo en las políticas que va a aplicar